Un saludo a todos los colombianos, mi nombre es Néstor Rodríguez. Hoy quiero compartir con ustedes un video muy interesante que me encontré en estas páginas de la fanaticada a Gustavo Petro. El video es un verdadero monumento a la ignorancia, al adoctrinamiento y al síndrome de Estocolmo. El video no se los puedo poner completo porque es un poco largo, pero sí las partes más interesantes sí se las voy a poner. Vamos a verlo y después comentamos. Imagínense lo siguiente: usted tiene un sueldo, usted recibe un salario, pero vive por allá en un pueblo apartado donde hay poquitas tiendas, y resulta que allá en ese pueblo hay un bandido que a usted no lo quiere, y ese bandido, ese delincuente, ese criminal dio la orden a esas poquitas tiendas que a usted no le vendan ni una libra de arroz, que a usted no le vendan verduritas, que a usted no le vendan carne, que a usted no le vendan nada. Usted tiene para comprar, pero está prohibido que a usted le vendan. Si alguna tienda le recibe a usted plata, ¿sí?, se mete en problemas con ese bandido, con ese criminal, con ese derramador de sangre. Bajo esa amenaza de que si le venden a usted se meten en problemas, pues obviamente las tiendas, las tienditas, los dueños, los propietarios optan pues por no venderle, ¿sí? Es para que más o menos tengamos una idea de lo que ocurre con Venezuela. Venezuela consigna el dinero, Venezuela envía el recurso, pero hay un país que no le gusta, odia la autonomía de los pueblos, ¿sí? Siguen encarnizándose con Latinoamérica como si no hubiera sido suficiente con los millones de campesinos, con los millones de nuestros negros, con los millones de nuestros indígenas que nos asesinaron durante siglos para llevarse todo lo que se llevaron, y aún así esta tierra sigue siendo rica, y aún así ellos siguen queriendo estar ahí pegados de la teta. Para que más o menos tengamos una idea, que no se lo va a contar RCN y Caracol. Por el contrario, a ellos pareciera que les interesa que usted tenga una idea equivocada de lo que ocurre en Venezuela. Y nos venden una idea de que ese Maduro es un tal por cual, y uno escucha a la gente en la calle: ese Maduro es un hijo de... ese Maduro es un... ¿sí? Ah, es que no se puede negar que en Venezuela hay una crisis, pero ustedes se han preguntado ¿por qué carajos hay crisis? Lo mismo pasó con el tema de la guerrilla. Colombia odia a la guerrilla, o un alto porcentaje de colombianos odia a la guerrilla. Yo no la odio, a pesar que la guerrilla asesinó a mi padre y asesinó a mi hermano, porque yo entiendo que eso fue generado en determinado momento, cuando estos miserables que siempre se han creído los dueños del país empezaron a repartirse lo que era de todos entre ellos. Entonces obviamente hubo un pueblo que se sublevó, y gente que no tenía nada que ver con el conflicto cogió su fusil y salió a defender la patria. Hoy nos los venden como delincuentes, como criminales, porque ese es el papel de los medios de comunicación. Bueno, esto es sin comentario. Sin comentario. Este muchacho me ha sorprendido muchísimo a mí. Muchísimo. Miren, yo les digo algo. Mi esposo y yo vivimos más de un año allá en Tailandia y conocí muchos monjes budistas, por supuesto. Y hablaba con muchísimos, porque ¿qué pasa? Que allá, para ser en la vida, te dice que a menos una vez tienes que haber sido monje, ya sea un mes, 2 meses, 3 meses, 10 años o toda la vida. Entonces yo averiguaba mucho sobre el Nirvana y esas cosas allá, y les decía: ven acá, pero lo han alcanzado. Y dicen: no, para eso hay que estudiar mucho, y eso requiere muchísimos años. Y no, de verdad que no. Eso. Hay muchos que lo han logrado, pero han consagrado su vida a eso, al estudio. O sea, pero este muchacho, sin embargo, desde Colombia alcanzó un nivel de espiritualidad increíble. Este muchacho sí alcanzó el nirvana. Este muchacho sabe que sus padres fueron asesinados por la FARC, su padre y su hermano fueron asesinados por la FARC, pero no, él los perdona. Él los perdona. E inclusive culpa al gobierno. Sí, porque la FARC existe
por culpa de unos gobiernos que, según él, que en parte puede ser verdad. O sea, ciertos atropellos hace 50 años, sí, los campesinos fueron a la manigua, como decimos nosotros en Cuba. Eso sí es verdad. Pero él tiene que entender que la FARC de aquella época no era la misma FARC de ahora. Esa FARC mutó. Sí. Esta es la FARC del narcotráfico, que se financia con las drogas. Esta es la FARC de los secuestros. Esta es la FARC del reclutamiento de niños, de las violaciones de los niños, del asesinato de los niños que no quieren seguir. Esta es la FARC que hoy tiene tantos curules en el Congreso de Colombia, sin embargo no han cumplido con nada. Las víctimas siguen ahí esperando un resarcimiento. No han entregado ni la mitad de las armas que tenían. Bueno, esta es la FARC de ahora que sin embargo el muchacho no la culpa, casi que la justifica. Justifica el asesinato prácticamente de sus padres. Increíble, este muchacho alcanzó el nirvana, sinceramente. O sea, su espiritualidad, me quito el sombrero. Yo no podría, te lo juro que no. Pero bueno. Vamos a la segunda parte ahora, que me resulta muy interesante. Este chico culpa a los Estados Unidos de lo que está pasando en Venezuela. Entonces inventa una fábula que, bueno, si hay un vecino pobre, un pueblo apartado, y hay otros vecinos, y entonces hay alguien que quiere, que le cae mal estas personas, y entonces le dice a los bodegueros, los tenderos y todo eso que no le pueden vender nada. Le dice que esto es lo que pasa en Venezuela. Señor, perdona, pero lo que usted tiene es espiritual y usted lo tiene ignorante. Mire, el primer consejo que le doy es que asuma usted el mismo consejo que le está dando a los demás. Deje de ver tanto porno en internet y dedíquese a estudiar. Dedíquese a ver periódicos. Si no le gusta Caracol o RCN, bueno, está bien. Busque otras cosas. Al ABC de España, periódicos alternativos, youtubers de estos que hay muchos que dicen la verdad y otros que no, pero bueno. Hágalo. Pero mirando solamente Noticias 1, usted no va a llegar muy lejos, usted va a ir para atrás cada día. Mire, me voy a contar un poco de cuando era profesor allá en Cuba, profesor de historia. Vamos a hablar un poco de la historia de Venezuela, la historia moderna, por supuesto, porque no tiene sentido hablar aquí de Guaycapuro ni de Simón Bolívar, ni la batalla de Barquisimeto, ni nada por el estilo. Bien, vamos a empezar. Miren, en el año 1998 el señor Hugo Rafael Chávez de Frías gana las elecciones ante Copey y los Adecos. 3 o 4 meses después toma posesión. Una vez que toma posesión, él se da cuenta de que el nivel de pobreza en Venezuela era del 60%. Ojo, los estándares de pobreza que había en el año 1999 no son los mismos que hay hoy en día en Venezuela. Hoy en día están en la indigencia, en la inopia. Así, no se puede, o sea, es incomparable. Pero bueno, Chávez se da cuenta que la única manera que él entiende que debe bajar los niveles de pobreza es empleando las personas. Pero sabía que él no podía obligar tampoco a los empresarios privados a hacerlo. ¿Qué hizo? Dijo, bueno, voy al sector público, yo voy a emplear a las personas aquí. La nómina de PDVSA creció entonces hasta un 300%. Y en el sector público, en el sentido general, o sea, apartando PDVSA, creció 4 veces más de lo que tenía. Pero ojo, mientras que hubiera petróleo, no había problema con pagar las nóminas. Ninguno. Como ustedes recuerdan, años después se produce un intento de golpe de Estado allá en Venezuela. Y el señor Hugo Chávez, va preso, después lo liberan. Fue un intento de golpe de Estado que duró bien poco. Gracias a Dios para él. Bueno, Chávez a partir de aquí se radicaliza. Y esto es un fenómeno que pasa en muchos países de América Latina. Por ejemplo, en Cuba, Fidel se radicaliza con la invasión a Bahía de Cochino. En el 2012, Rafael Correa se radicaliza con un intento de golpe de Estado que no era más que una sublevación de policías pidiendo mejoras salariales y todo eso. Sin embargo, él lo maneja y lo convierte en un golpe de Estado y a partir de aquí se radicaliza en el poder. Y sus decisiones fueron distintas, a pesar de que ya venía ya con este tema desde el principio del socialismo y todo eso. Pero bueno, a partir de aquí ya fue otro Rafael Correa. ¿Qué hizo Chávez? Pasa lo mismo, se radicaliza.
Y entonces empieza a tomar ciertas medidas en el orden político, económico, inclusive educativo, que van ya a rozar el otro extremo. Chávez, por ejemplo, emprendió aquella política muy famosa en el orden económico de exprópiese. ¿Quién no se recuerda de aquello? Ese hombre llegaba a cada pueblo y decía, bueno, ¿y este edificio? No, que este edificio tiene una joya, bueno, que se expropie. Bueno, y esa finca que está allá, que la veo bien bonita, llena de cacao, bueno, eso es de un hacendado que, pero del gobierno, no. Pues que se expropie la finca, sí, empezó a expropiarlo todo. Cada pueblo que llegaba temblaban, porque el Señor lo expropiaba todo. ¿Qué pasó con esto? Que si anteriormente la producción, o sea, la entrada de divisas en Venezuela era en un 85% del petróleo, ahí subió al 95%, porque es que los empresarios dijeron, no, yo me voy de acá, yo saco mi dinero de acá, me voy para Perú, me voy para Argentina, me voy para Ecuador, pero yo me largo, este hombre a mí no me va a expropiar. Y los que pudieron poner pie en polvorosa se fueron. Y entonces muchos, por ejemplo, se asentaron en Madrid, en el barrio Salamanca, un barrio buenísimo, donde la mayoría compró con dinero bien habido, pero muchísimos de ellos compraron con dinero negro, dinero de la corrupción. Sí. Aquí en Miami pasó lo mismo. En el año, a partir de 2008, esto era una cola aquí de venezolanos comprando edificios, apartamentos en edificios de lujo, 3, 4. Venían aquí a poner su dinero a salvo. Inclusive muchos bolivarianos lo hicieron, porque es que les gusta el dinero. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que en el año 2012 los precios del petróleo fueron para abajo. Entonces Maduro, que recién tomaba las riendas del poder, ya en el 2013, dijo, bueno, aquí como no tengo para pagar ya estas nóminas, porque ya no me está entrando suficiente dinero para los altos costos de PDVSA y de empleomanía, dijo, no, yo voy a hacer una cosa. ¿Y qué hizo? Empezó a imprimir dinero. Y cuando tú imprimes dinero, el valor de ese dinero va hacia abajo. Y esto que produjo una inflación. Y hoy en día, Venezuela es el país con mayor inflación, digamos hiperinflación en el mundo. Por encima de Sudán del Sur, por encima de Sudán del Norte, que son dos países que prácticamente están destruidos por la guerra. Destruidos por la guerra. De Etiopía, de Rusia, que es un país que tiene una inflación increíble. Sin embargo, todos los récords los ha roto Venezuela. Pero después, ¿qué hizo Maduro? Porque no fue esta solamente la medida, hubo otras medidas que perjudicaron además de eso la economía, como por ejemplo el control de precios, como por ejemplo el control de cambio, que lo que hizo fue acabar ya con prácticamente toda la industria privada que existía. Sí, ya nadie podía vender leche porque ya no lo podía, o sea, a los costos que a él le daban ganancias, o a ellos le daban ganancias, los lecheros no podían venderla allá porque había un control de precios. Y o la vendían en el mercado negro o paraban. Y eso pasó con el carnicero, eso pasó con todo el mundo allá. ¿Y la culpa la tiene Estados Unidos? No, para nada. Para nada. Miren, yo les voy a decir algo. Aparte de los malos manejos económicos, la culpa la tuvo sobre todo la corrupción. Sí, la corrupción. Muchos de ustedes por supuesto lo saben. Pero un poco yo estoy hablando para Mamertolandia, que espero que alguien vea este video. Que ustedes se lo den share a un amigo, a algún familiar mamerto que tenga, porque me imagino que todos tenemos un mamerto en la familia, allá en Colombia, digo. Bueno, les voy a poner, por ejemplo, algunos capítulos de la corrupción rampante que había en Venezuela. Miren, en el año 2013 se crea un fideicomiso entre Venezuela y Argentina. Era entonces presidente, es uno de los corruptos más grandes de América Latina, Néstor Kirchner, y el señor Hugo Chávez, que ya ustedes saben, más de lo mismo, otro corrupto más. Bueno, ellos en unos convenios de colaboración entienden que tienen que crear un fideicomiso para que Venezuela le compre soya y materiales, o sea, maquinarias a Argentina, y a su vez Argentina le compre petróleo a Venezuela. Para esto crean este fideicomiso en una banca en Nueva York,
ponen mucha cantidad de dinero, varios millones, muchísimos millones de dólares. Y entonces ahí cogían dinero para una cosa y para la otra. Sin embargo, en el año 2004, alguien que Chávez había despedido de PDVSA se acerca al embajador argentino allá en Venezuela, que se llamaba entonces Luis Sadú, y le dice, mire, le voy a explicar algo, y le traigo las pruebas acá. Se han perdido 98 millones de dólares del fideicomiso. Luis Sadú dice, pero ¿cómo es posible eso? Pero bueno, yo le digo, aquí están las pruebas. Inmediatamente el canciller le manda un fax al señor Sabela, que era el canciller, no, el embajador. El canciller era el señor Sabela. Y le dice que se han perdido 98 millones de dólares. Sabela pide una audiencia con Kirchner. Y Kirchner, cuando se entera de eso, se hace el asombrado y dice, no, que tú sabes lo que pasa. Que nosotros somos nuevos en esto de fideicomiso y no tenemos experiencia y algún errorcito tiene que haber habido. Pero bueno, mira, ve a ver a Julio De Vido. Julio De Vido era como el segundo, era, digamos, digamos que era el testaferro, el ministro testaferro del señor Kirchner. Bueno, va a ver a Julio De Vido en ese interín. Kirchner llama a De Vido y le dice, óyeme, va por allá Sabela, se dieron cuenta lo del fideicomiso. Cuando llega allá Sabela, ya De Vido le dice, ya se aclaró todo está bien, fue un error, pero no, ya el dinero está allá. Sí. Les explico qué pasó con ese dinero. Los venezolanos sacan 98 millones de dólares de fideicomiso, se lo llevan a Venezuela y ahí lo venden en el mercado paralelo, o sea, donde los precios eran 3 veces más que el mercado normal que era el gobierno, pero a los que nadie tiene acceso, mercado del dólar, o sea, el cambio del dólar. O sea, lo venden en el mercado paralelo y después con esos bolívares van y lo compran en el mercado autorizado por el gobierno. Bueno, fin del cuento, en 3 o 4 semanas se embolsillaron 13 millones de dólares cada uno. Cada uno. Pero esto pasó igual con bonos. Chávez le compra unos bonos a Néstor Kirchner, todo esto en coordinación con los dos, unos bonos a Néstor Kirchner, y empiezan a pasarlo de banco en banco, de banco en banco. Como todos los bancos pertenecían al gobierno, él les ponía el interés que él le daba la gana. Interés, por supuesto, que al final pagaba el pueblo venezolano. Bueno, esta operación, que se conoce como la operación de los bonos, la primera se conoce como el caso de los fideicomisos, les dio 15 millones de dólares a cada uno. Así. La hija de Chávez, creo que se llama María Virginia o algo así, vive a cuerpo de rey aquí en New York. Sí. Ella le dieron un carguito, una botella, como decimos en Cuba, allá en la ONU, pero los gastos son gastos millonarios. Sí, porque qué bueno se vive en el capitalismo, ¿verdad? Bueno, que se lo pregunten al hijo de Petro y a los hijos de Bolívar. Les encanta. Y bueno, la hija de Chávez está en su salsa, multimillonaria. Y no me lo digan a mí, entren en internet y busquen el dinero que se estima que tiene esta señorita, joven, la hija de Chávez. La familia Chávez, que era uno simple, o sea, vienen de una maestra humilde allá en Barinas, son los dueños de todo ese departamento. Son los dueños del país prácticamente. Pero vamos a hablar a Maduro, vamos a ver a Maduro. Nicolásito Maduro, su hijo, el erudito, el cartógrafo por excelencia del gobierno venezolano, que no sabe que piensa que la Casa Blanca está en New York. Bueno, ese muchacho durante mucho tiempo estuvo yendo 2 veces al mes a Isla Margarita y desde allí, de un aeropuerto cercano, iba a otras cosas también, pero bueno, ese es el problema ya entre él y su esposa. Y allá, cada 2 veces al mes, desde Isla Margarita, él estaba despidiendo, digamos, unas avionetas pertenecientes a PDVSA que estaban llenas de cajas. No se sabe qué tenían esas cajas, no se sabe si tenían droga, no se sabe si tenían dólares, no se sabe si tenían oro, diamantes, porque Venezuela es un país bien rico. No se sabe si tenían arepas, no se sabe si tenían cachapas, pero se lo llevaba. Todo eso había un hermetismo total, pero eso fue denunciado por uno de los trabajadores que estaba ahí y que durante mucho tiempo participó en eso. Busquen en internet, ahí están las declaraciones en YouTube, están las declaraciones
de chico, con lujo de detalles. Sí. O sea, entonces, ¿la culpa es de Estados Unidos? No, perdone, amigo mío, la culpa no es de Estados Unidos. La culpa es de ellos, de los malos manejos económicos, que el socialismo es inoperante. Como sistema no sirve para nada, ni en lo político, porque casi, o sea, toman unas medidas que son muchas veces anticonstitucionales y antidemocráticas, ni en lo económico, porque ningún país socialista es, o sea, es próspero. Y no me vengan a hablar de los países nórdicos porque no son socialistas. Y en lo social, bueno, miren cómo está Venezuela. La delincuencia. La culpa tiene Estados Unidos. Mire, yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo a este chico. Si él dejara un poco de ver pornografía, como mismo sugiere, mire, entre las mismas estadísticas del gobierno de Venezuela, vaya a internet, ponga gobierno de Venezuela, ¿quién es su principal socio comercial? Y vaya sorpresa, Estados Unidos. Los otros dos son China y Rusia, pero sumando estos dos, no llegan al % de negocios que hace Estados Unidos con Venezuela. Para nada. Pero mire, señor, y miren ustedes también, si no fuera por Estados Unidos, en estos momentos, Citgo ya no fuera de Venezuela. Porque ante la escasez de dinero que tenía Maduro, tuvo que hipotecar la filial de PDVSA, Citgo, que es una filial que tiene más de 1000 gasolineras aquí en Estados Unidos, que tiene tres refinerías de Estados Unidos, porque el petróleo de Venezuela, la mayoría se refinaba acá en Estados Unidos. Sí, porque es un petróleo que tiene mucho azufre y no se puede refinar refinar en Arabia Saudita, ni en China, ni en ningún, solo en la India. No es culpa de Estados Unidos, al contrario. Al contrario. ¿Usted me va a decir que están así por Estados Unidos? No. ¿Les gustará mucho Trump a ellos o no? Pero Trump fue el que le puso el stop. Porque ya, a ver, hubo una Crystalec, fue una empresa canadiense que fue, digamos, tomada por Chávez. Y le puso una demanda. Y un tribunal de Estados Unidos dijo, ok, vamos con la demanda. Y le están exigiendo prácticamente el 51%. Y tienen grandes posibilidades de que se la dieran. El otro 49% está hipotecado a Rosneft, la petrolera rusa. Y tienen que pagar. Pero Maduro no tiene dinero con que pagar. Gracias a Juan Guaidó, que no es santo de mi devoción, pero bueno, hay que decir las cosas como son. El gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, esto vamos a dejarlo en manos de Juan Guaidó, pero por lo menos que pague los intereses, para que no se la quiten. ¿Qué pasa? Que Juan Guaidó no ha pagado los intereses tampoco. Ya muy pronto, Citgo va a dejar de ser propiedad del pueblo venezolano. Pero no por Estados Unidos, porque, les digo, se lo va a llevar una compañía canadiense, esa parte, y la otra parte ya la tiene Rusia. Y no ha sido por Estados Unidos, ha sido por Venezuela, los manejos de Venezuela. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ahora sí ya creo que he hablado demasiado, el video está un poco largo. Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Como siempre, mis mayores respetos hacia ustedes. Piensen como yo o no piensen como yo. Saludos.